Señora Vicepresidenta de la República, doctora Francia Márquez. Señor Presidente de la Cámara de Representantes, doctor David Racero. Señor Presidente de la Confederación General del Trabajo, Percy Oyola. Señor Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, Francisco Maltés. Señor Presidente de la Confederación Democrática de Pensionados, Anselmo Gómez. Señor Presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia, John Jairo Caicedo. Señor Presidente de la Confederación de Pensionados de Colombia, Rubén Mejía. Señor Presidente de la Asociación Nacional de Industriales, doctor Brooke McMaster, quien tuvo que retirarse, pero que estuvo desde las 4 de la tarde con nosotros acá. Señor Presidente de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medias Empresas, hoy la doctora Rosemary Quintero, representada por el vicepresidente de ACOPI, doctor Antonio Osorio. Señor Presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, doctor Jaime Cabal, también representados aquí a través de su vicepresidente, el doctor Eduardo Bisbal. Señor director de la Oficina Internacional del Trabajo para los Países Andinos, doctor Ítalo Cardona. Señores ministros y ministras del Gobierno del Cambio, respetadas y respetados congresistas de nuestra República, respetados y respetadas ciudadanos y ciudadanas colombianos y colombianas, un saludo especial para cada uno y cada una de ustedes por el esfuerzo que han tenido para acompañarnos hoy en esta jornada. El 24 de octubre del 2022, en un ambiente respetuoso y lleno de expectativas, nos congregábamos en la primera sesión de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, espacio constitucional de gran valor para nuestra democracia, el cual requería una nueva dinámica de trabajo para potenciar el diálogo social como herramienta para la construcción colectiva de las políticas y normas que permitan a la sociedad en general transitar a la igualdad material con trabajo decente y digno, pero desde una proyección a la solidez y sostenibilidad de las empresas. Hicimos en esa ocasión un compromiso tripartito entre empresarios, organizaciones de trabajadores y trabajadoras y representantes del Gobierno del Cambio. Nos comprometimos a construir entre las miradas de nuestra diversidad un texto jurídico a presentar al Congreso de la República para cumplir con el mandato del artículo 53 de la Constitución Política Nacional y hacer realidad los principios del derecho al trabajo, actualizando nuestra normatividad constitucional a los nuevos estándares internacionales de los derechos humanos laborales, consolidando en normas jurídicas las múltiples y reiteradas decisiones protectoras de nuestras altas cortes ante un código sustantivo del trabajo que requería ajustarse a la realidad de un mundo que nos exige justicia social. Es un código de más de 70 años de existencia. En misión encomendada por el señor presidente de la República, Gustavo Petro,
y por nuestra vicepresidenta Francia Márquez, contamos con la voluntad y con el compromiso técnico, serio, constante del tripartismo y la Organización Internacional para el Trabajo. Este trabajo, y que tuvo como espacio democrático la Subcomisión de Reforma Laboral, la cual sesionó escuchando recomendaciones de la Misión de Empleo del 2020, de la Misión Alternativa de Empleo, de la Corte Suprema de Justicia en su sala laboral, de las recomendaciones de órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, de la Organización Internacional de la Seguridad Social. Escuchamos también a los representantes de los gobiernos de México, de España, de Chile y de Argentina, lo cual nos permitió conocer desde el derecho comparado experiencias jurídicas en torno a la reforma laboral y legal adelantada en esos países. De igual manera, se recibieron recomendaciones para la construcción de la reforma laboral por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras de gran valor, como las otorgadas directamente por los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Pero debo decir con franqueza, nuestro propósito colectivo para la construcción de la reforma laboral, para el trabajo digno y decente, tenía el deber moral y plural de activar muchos más mecanismos y espacios de participación para escuchar a quienes desde nuestro gobierno son fundamentales, aquellas mujeres, hombres, jóvenes y personas mayores que durante décadas habían sido excluidos y que hoy son el centro de nuestra política. Hago mención de las y los trabajadores rurales, agropecuarios, de los sujetos de derechos, el campesinado colombiano, a las personas con discapacidad, a las organizaciones de mujeres y diversidades sexuales, a las trabajadoras domésticas, a los trabajadores y trabajadoras de la economía nocturna, a los deportistas, a los artistas, a los migrantes, a las mujeres y hombres pescadores, a trabajadores portuarios, a empresarios y trabajadores de las plataformas digitales, también a ciudadanos y ciudadanas a quienes queremos potenciar desde la economía popular, solidaria y comunitaria, pero que hoy están en la informalidad. A todos aquellos que generan empleos desde sus empresas bajo la consigna del trabajo digno y decente. A todas y todas ellas, gracias por permitirnos comprender desde un enfoque territorial cuáles son sus necesidades en materia de derechos humanos laborales. La reforma laboral del gobierno del cambio garantizará los derechos laborales de los cerca de 22.032.000 ocupados en el país, de los cuales 8.992.000 son mujeres y 13.040.000 son hombres. Hoy podemos decir con certeza que tenemos la más ambiciosa reforma laboral del presente siglo. Con orgullo puedo decir que nuestro enfoque dialogante se identifica con claridad en el proyecto de ley que hoy radicamos. Tenemos un texto que nos permitirá avanzar a una sociedad que reconoce la importancia de los derechos laborales, dignificando desde un sentir humano el valor real de la producción,
pero también de la reproducción de la fuerza de trabajo en un esquema que sin duda seguirá siendo un reto político acorde con la posibilidad de ejercer a plenitud nuestra ciudadanía social, formalización laboral con salarios dignos que permitan darle bienestar a las familias colombianas, derechos laborales y prestacionales acorde con nuestros contratos, eficacia del derecho de asociación, pero sobre todo con la posibilidad de poder crecer colectivamente como sociedad en una dinámica económica que requiere de las empresas, pero también de los trabajadores y trabajadoras como generadores de riqueza. Ha sido nuestro propósito cumplir los acuerdos bajo la premisa diálogo para acordar, acordar para cumplir y cumplir para transformar. Por ello, un elemento positivo y que fue tenido en cuenta por los equipos de gobierno fue darle enfoque jurídico a la reforma que fuese respetuoso del principio internacional de la buena fe. La reforma y sus efectos nos permitirán cumplir con las obligaciones derivadas de los planes de acción laboral con los gobiernos de Canadá y los Estados Unidos, la hoja de ruta con la Unión Europea o dar viabilidad a la agenda de derechos que se deriva de las recomendaciones de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo o el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Pero por estos motivos, quiero situarme en los aspectos novedosos del proyecto de ley para el trabajo digno y decente que hoy radicamos ante el Congreso de la República. Anuncio que la centralidad es la estabilidad laboral como regla protectora, donde la forma de contratación general será el contrato a término indefinido, sin desconocer el valor de otras formas de contrato de trabajo, como el de término fijo o el de obra o el de labor determinada. Esto quiere decir que transitamos al proceso de formalización laboral más beneficioso a la sociedad. Tendremos más ciudadanos y ciudadanas con capacidad real de activar nuestra economía a través de la gestión de sus salarios reales y donde las propias empresas no solo se beneficiarán con empleados comprometidos con sus agendas productivas, sino que se encontrarán en los propios trabajadores y trabajadoras a sus potenciales consumidores. Una economía sólida y estable también es resultado de relaciones laborales pensadas desde el ejercicio de la libertad de empresa como garante y comprometida con el bienestar social y el equilibrio económico. La justicia social en los términos laborales no solamente hace referencia al incremento salarial, al crecimiento del empleo, sino que también contiene una dimensión de derechos, de libertad y de democracia. Si bien la centralidad de la reforma es la estabilidad laboral, no menos importante es la recuperación de la jornada de trabajo. La Ley 789 del 2002 fue una promesa incumplida. La noche y sus recargos que se pagarían a los trabajadores y trabajadoras solo y exclusivamente después de las 10 de la noche, se motivó bajo el criterio que esto le permitiría al empresariado generación de más empleo, aspecto que hoy podemos decir no fue real, no se cumplió. El otoño del patriarca, García Márquez
lo que supo describir, comillas. Era difícil admitir que aquel anciano irreparable fuera el único saldo de un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado las que usted ordene, mi general. Y era cierto, pues no solo alteraba los tiempos del día como mejor conviniera a sus negocios, sino que cambiaba las fiestas de guardar de acuerdo con sus planes para recorrer el país de feria en feria. Por ello, sostengo que 22 años después es un sentir básico de justicia social decirle a los trabajadores y a las trabajadoras que recuperarán un derecho y que nuestra jornada de trabajo estará acorde con la naturaleza. El día será el día y la noche será la noche. La jornada diurna comenzará a las 6 a.m. y culminará en el día a las 6 p.m. Se establece la necesidad de jornadas flexibles, también que hagan compatible la vida familiar con la vida personal y el trabajo. También encontraremos en el proyecto de reforma laboral un sentir por proteger a poblaciones excluidas de las formas de contratación. Y aquí me detengo para anunciar que el campo entrará en la formalidad laboral. Esto de la mano de una visión concertada y en diálogo entre el movimiento sindical y de trabajadores rurales con aportes constructivos de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC. Hoy, la informalidad en lo rural ronda el 86%, pero con la nueva forma de contrato especial de trabajo agropecuario, alrededor de 1.493.000 ocupados se beneficiarán con acceso a derechos laborales que permitirá cubrir y facilitar el pago de seguridad social y prestaciones acordes con los tiempos de trabajo que destinen realmente. Esto será complementario con la agenda de economía social, solidaria y popular y desde luego con la reforma pensional que radicaremos la próxima semana. Vamos por la formalización y por la industrialización del campo colombiano con trabajo decente y digno. También damos un salto que podrá ser valorado en el mundo desde un criterio protector y garantista. Se crea el contrato a favor de trabajadores y trabajadoras en empresas de plataformas tecnológicas de trabajo de reparto. Se beneficiarán con acceso a derechos por lo menos más de 100.000 trabajadores y trabajadoras, acabando con escenarios de desprotección social que requerirán en todo caso una comprensión y compromiso de un sector del empresariado. Consideramos que debe existir equilibrio en estas relaciones laborales. La competencia por la entrega de un domicilio no puede ser la razón y la justificación para arriesgar las vidas en las calles. Por el contrario, el acceso a la seguridad social y la protección desde los riesgos laborales nos permitirá reconocer que detrás de cada entrega de un domicilio hay una persona con dignidad, hay una persona que tiene el derecho a la existencia. Por eso nuestra acción es reconocerlos como sujetos de derechos. De igual manera, los principios constitucionales que tanto ha reconocido la jurisprudencia y que hoy
son partes de nuestra reforma, nos llevaron a promover acciones particulares en el articulado del proyecto de ley. Me refiero a lo que será un capítulo a favor de las mujeres y sus derechos, en búsqueda de avanzar por la igualdad, desde normas que disminuyen la brecha de género, donde también el pensamiento sobre economía del cuidado tiene una nueva posibilidad para conciliar la redistribución de cargas entre mujeres y hombres, pero sobre todo donde por primera vez un gobierno como el nuestro rechaza de manera enfática la violencia contra la mujer y más aún el acoso laboral en sintonía con los estándares internacionales. Nuestro tránsito popular por las regiones nos llevó también a sentarnos reconociendo la igualdad y el derecho de participación de las personas con discapacidad. Nos permitió comprender sus propósitos y defender sus anhelos. Para ello, también nuestro articulado tendrá énfasis en mecanismos que permitirán a este sector social de gran importancia para el gobierno del cambio y para nuestra vicepresidenta Francia Márquez romper esquemas que desde el prejuicio impiden su contratación. Seguiremos con ustedes para transitar a la igualdad material. No puedo dejar de nombrar las medidas que en manera de derechos y ajustes de actualización trae el derecho colectivo del trabajo. Aquí me detengo para saludar con afecto al movimiento sindical colombiano, del cual también he sido parte. Han sido décadas de violencia antisindical que no solo han dejado más de 50.000 hechos victimizantes contra las y los sindicalistas y sus familias, según el informe de la Comisión de la Verdad. También puedo decir que en cada cambio normativo que redujo derechos laborales estaba también una mirada ajena a la democracia. Ahí también hubo violencia antisindical. Por ello, y buscando el equilibrio en las relaciones entre empresas y sindicatos, hoy presentamos la reforma más progresista de los últimos 30 años a favor de la posibilidad de organización social, donde el centro está en reconocer que el sindicalismo es parte de nuestra esencia democrática y por ello la necesidad de contar con reglas claras para el ejercicio de sus libertades. Acogimos las recomendaciones que sobre el ejercicio del derecho a la huelga nos presentó la relatora para los derechos económicos, sociales y culturales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero también la mirada técnica de la Organización Internacional del Trabajo en la materia. Será en todo caso una propuesta que comprendemos como la semilla que nos permitirá en parte avanzar en el diálogo a favor de la reparación colectiva como compromiso indeclinable del Ministerio del Trabajo. No puedo dejar de mencionar que el futuro del trabajo también hace parte para la reforma laboral. Hemos incluido normas que presentan una opción ante las transformaciones del mundo del trabajo, donde la pérdida de puestos no suponga la simple terminación de contratos, sino la previa planeación para que las personas que han dedicado su vida a actividades que están siendo reemplazadas por la tecnología puedan transitar a otros empleos que dignifiquen sus habilidades y hacemos con la protección que debe existir
para los trabajadores y trabajadoras de la minería y el petróleo, asumiendo que debe existir un mecanismo de información que garantice que previo al cierre de una mina o de un pozo se puedan concertar planes de cierre para efectos laborales acorde con los derechos sociales y la posibilidad de realizar una reconvención laboral oportuna. De esta manera, puedo resumir lo que han sido meses del trabajo tripartito, sin igual. Por ello, este es un buen momento para reconocer a los gremios que hacen parte de la Comisión Permanente de Concertación, a la ANDI, a la SAC, a COPI, a FENALCO, a Sobancaria. Sin ustedes, igual que con nuestras centrales obreras y con todo el trabajo de las confederaciones de pensionados, no hubiéramos podido hacer realidad nuestro propósito común a favor del diálogo respetuoso, sincero y configurador de confianzas. No hubiese permitido contar con un texto tan juicioso en la proyección sobre los retos que tenemos como país desde lo laboral. Reconozco en todos ustedes la entereza para acercarnos y buscar con claridad los aspectos que en común nos permiten decirnos con franqueza que estamos buscando lo mejor del país. Quiero decirles que tenemos acuerdos y desacuerdos. No es más en un proceso de construcción como nos hemos propuesto, pero tendremos un nuevo escenario que es el Congreso de la República, donde seguiremos tejiendo y donde seguiremos trabajando para que Colombia de verdad se vuelva un país de derechos. Y como siempre, con el respeto que nos hemos tenido, pero con la confianza y la franqueza, aspiramos que en el escenario del Congreso de la República esta reforma se vuelva realidad y de verdad avance para los colombianos y colombianas. Para el señor presidente Gustavo Petro, para nuestra vicepresidenta Francia Márquez, para nuestros queridos presidentes de la Cámara de Representantes, doctor David Racero, y para nuestro querido presidente del Senado de la República, hoy el Gobierno del Cambio, nuestro Ministerio del Trabajo, entrega en sus manos la única reforma laboral que ha sido promovida, analizada, revisada y estructurada por el tripartismo. Somos ejemplo de diálogo social en el mundo y a pesar de que podrán encontrar en futuro diferencias entre nuestros artículos y las posiciones entre los unos y otros, queríamos sobre este mandato popular de darle fuerza jurídica y sentido al artículo 53 de la Constitución Política Constitucional. Pienso que hoy con tranquilidad le decimos al país que entre todas y todos podemos construir la sociedad en paz y con justicia social que nos merecemos. Quiero recordar al poeta Machado. Hoy es siempre todavía, toda la vida es ahora. Y ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos, porque mañana es tarde. Hoy trabajo por el Gobierno del Cambio. Trabajamos todos por el cambio. El cambio es imparable. Vamos todos para que nuestro país haga realidad esta reforma
que hemos construido. Y vuelvo, reitero y ratifico que en el Congreso de la República, a través de los debates respetuosos, como siempre hemos llevado, podamos, entre unos y otros, mostrar nuestros acuerdos y desacuerdos, pero al final que salga una reforma que garantice los derechos para todos los colombianos y colombianas, para que el trabajo de verdad sea digno y decente.